Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para que nuestro planeta salga del borde del desastre, necesitamos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a cero. Cuando Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft en 1975, vivían en Albuquerque, Nuevo México. En aquel entonces, la ciudad ya hacía bastante calor. Las temperaturas subían a más de 90 grados Fahrenheit, un promedio de 36 días al año. Pero para 2050, se espera que ese número de días se duplique. Y para finales de siglo, se triplicará. Las consecuencias sanitarias y económicas serán profundas. La razón de este rápido aumento de la temperatura es que actualmente estamos bombeando alrededor de 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera cada año. Y si bien se están realizando esfuerzos para mejorar la situación, este número no está bajando, de hecho, solo está aumentando. El mensaje clave aquí es, para que nuestro planeta salga del borde del desastre, necesitamos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para empezar, necesitamos entender qué son los gases de efecto invernadero y cómo funcionan. Hay muchos gases de efecto invernadero diferentes, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Algunas son más dañinas que otras, pero el dióxido de carbono por sí solo representa más del 70% de las emisiones anuales. Así que, para simplificar las cifras, el término colectivo gases de efecto invernadero también se conoce con el nombre más científico de equivalentes de dióxido de carbono, y se trata de los 51.000 millones de toneladas a los que nos enfrentamos. El término gases de efecto invernadero describe muy bien el problema que causan estos gases. Dejan entrar la energía del sol, pero no permiten que el calor resultante se escape una vez que rebota en la superficie terrestre. Como resultado, el calor queda atrapado, al igual que el calor dentro de un invernadero. Es el mismo proceso que hace que el interior del coche esté más caliente que el exterior en una tarde soleada de verano. El efecto de estos gases de efecto invernadero es que el planeta se ha calentado más. Desde los albores de la era industrial, la temperatura global promedio ha aumentado 1 grado Celsius, algunas áreas incluso han experimentado un aumento de más de 2 grados. Puede que no parezca mucho, pero, a escala mundial, lo es. Y hay muchas consecuencias de gran alcance. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas provoca que más humedad de la superficie terrestre se evapore a la atmósfera. Como resultado, hay más sequías en todo el mundo, más incendios forestales y más inundaciones en áreas que ya corren el peligro de ser consumidas por el agua. Entre el 20 y el 30% de Bangladesh ya está bajo el agua de forma regular. Este problema solo empeorará y será más común en todo el mundo. Esto significa más personas desplazadas, así como menos hábitats para plantas y animales. Tenemos que llegar a cero emisiones porque cada segundo que no lo hacemos, la situación empeora. Los gases de efecto invernadero no desaparecen de la noche a la mañana. Se quedan decenas de miles de años. Piensa en ello como una bañera a punto de desbordarse. Incluso un goteo pequeño pero constante hará que el agua comience a derramarse. Llegar a cero emisiones será difícil, pero se puede y se debe hacer. Llegar a cero no será fácil. Las emisiones nocivas son causadas por muchas cosas que damos por sentadas. La electricidad, la calefacción, el transporte, la agricultura a gran escala y las herramientas fundamentales de construcción, como el hierro y el cemento, todas estas áreas requerirán un replanteamiento serio si queremos alcanzar la meta. Es más, muchas áreas del mundo se están industrializando ahora más. Las economías están en auge. En general, se trata de una buena noticia. Significa que más personas están saliendo de la pobreza y haciéndose más ricas. Sin embargo, a medida que estos países comienzan a tomar medidas para mejorar su infraestructura y construir ciudades prósperas, están adoptando las mismas herramientas de industrialización que nos han llevado a nuestra actual crisis climática. El mensaje clave aquí es,
llegar a cero emisiones será difícil, pero puede y debe hacerse. Le sorprenderá saber que lo sé. Un galón de petróleo cuesta actualmente alrededor de $1, mientras que un galón de refresco cuesta casi 3 veces más, alrededor de $2,85. Así es, el petróleo es casi 3 veces más barato que los refrescos. Todos sabemos que la quema de combustibles fósiles contribuye significativamente a las emisiones nocivas. Pero, ¿podemos culpar a alguien por confiar en combustibles eficientes como la gasolina y el carbón, dado lo baratos y abundantes que son? Esta es otra razón por la que debemos actuar rápidamente. La demanda mundial de energía solo aumentará en los próximos años, y debemos empezar a desarrollar opciones viables que no aceleren aún más un desastre climático. Durante los últimos 2 siglos, hemos dependido en gran medida de los combustibles fósiles. Va a ser difícil cambiar la forma en que administramos nuestras ciudades y fabricamos las cosas que utilizamos todos los días. Estamos hablando de cosas fundamentales, como la forma en que funcionan nuestras redes de energía, la forma en que se fabrican nuestra ropa y nuestros alimentos y la forma en que calentamos nuestros hogares y oficinas. Esta es la razón por la que el único enfoque realista para alcanzar cero emisiones netas es aspirar a cero emisiones netas. Es muy poco probable que dejemos de quemar combustibles fósiles por completo, pero es posible que eliminemos los gases de efecto invernadero restantes que emitimos. En la actualidad, los principales contribuyentes a la crisis climática se pueden dividir en 5 categorías. La fabricación de cosas, como el acero y el plástico, representa el 31% de nuestras 51.000 millones de toneladas de emisiones. Los enchufes, o la electricidad, representan el 27%. Cultivar cosas, como plantas y animales para la alimentación, representa el 19%. Los desplazamientos, ya sean automóviles, aviones o barcos de carga, representan el 16%. Y, por último, mantenernos calientes y frescos, tanto en lo que respecta a nosotros mismos como a nuestras cosas, representa el 7%. En un abrir y cerrar de ojos abordaremos la categoría en la que ya hemos avanzado un poco, conectarse. Reducir la electricidad a cero requerirá algunas innovaciones importantes. La electricidad es un buen punto de partida porque afecta a todas las demás categorías. En este momento, 2/3 de la electricidad del mundo provienen de la quema de combustibles fósiles. Reducir esta proporción a cero naturalmente tendrá un gran impacto en la forma en que fabricamos cosas, cultivamos cosas, nos desplazamos, etc. Cosas como las fábricas, la agricultura y los automóviles necesitarán electricidad limpia para funcionar. El mensaje clave aquí es, lograr que la electricidad llegue a cero requerirá algunas innovaciones importantes. La electricidad en sí misma es una innovación relativamente reciente. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos satisfizo una demanda vertiginosa mediante la quema de combustibles fósiles. Las centrales eléctricas quemaban carbón, petróleo o gas natural, utilizaban ese calor para hervir agua y, a continuación, utilizaban el vapor resultante para mover las turbinas que generaban electricidad. Esta sigue siendo la forma en que se hacen las cosas. Otras opciones, como la energía hidroeléctrica y la energía nuclear, nunca demostraron ser tan eficientes como los combustibles fósiles. La energía hidroeléctrica requiere construir enormes represas y cortar las principales vías fluviales. Y algunos desastres, incluidos los de Chernóbil, Fukushima y 3 Mile Island, han dado mala reputación a las centrales nucleares. Sin embargo, si bien estos acontecimientos siguen teniendo una fuerte repercusión en la conciencia pública, lo cierto es que relativamente pocas personas han muerto a causa de la energía nuclear, especialmente si se comparan con las bajas humanas relacionadas con los combustibles fósiles. Los avances innovadores están haciendo que la energía nuclear sea cada vez más segura. Por lo tanto, existe la esperanza de que, a pesar de los pocos desastres de alto perfil de nuestro pasado, podamos seguir utilizando las centrales nucleares como una opción de energía limpia. En cuanto a la energía eólica y solar, solo representan alrededor del 7% de la electricidad mundial.
Sin embargo, se espera que esta cifra aumente. Gracias a los incentivos financieros y a la financiación gubernamental, se han logrado avances en estos campos, lo que ha reducido drásticamente sus precios. Sin embargo, aún quedan algunos obstáculos por superar. Un problema es que las energías eólica y solar no son constantes. Obviamente, estas fuentes de energía fluctúan según la cantidad de sol y viento disponibles en un momento dado. Así que nos queda la cuestión de qué hacer con el exceso de energía en algunos puntos, y con la falta de energía en otros. Podríamos almacenar el excedente de energía en baterías, pero las baterías tienen sus propios problemas. Son grandes, caras, pesadas y difíciles de transportar. Actualmente, no hay opciones de baterías asequibles lo suficientemente grandes como para almacenar energía para toda una ciudad. Y no se espera que la tecnología de baterías realice mejoras significativas en un futuro próximo. En cambio, nuestros esfuerzos de innovación deberían centrarse en la infraestructura. Tal como están las cosas, las redes eléctricas son viejas, anticuadas y dependen de los combustibles fósiles. Deben actualizarse para permitir que fuentes alternativas, como la energía solar y eólica, viajen por grandes extensiones de tierra. Y si pudiéramos complementar esa energía con energía nuclear, estaríamos en camino de llegar a cero. La producción de acero, hormigón y plástico genera emisiones de gases de efecto invernadero, pero puede haber un lado positivo. Pasemos a la forma en que fabricamos las cosas, que representa aproximadamente un tercio de los 51.000 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Cosas como el acero y el hormigón se producen en abundancia en todo el mundo, lo que genera grandes cantidades de emisiones nocivas. Y esto solo aumentará a medida que más países sean más prósperos. Entre 2000 y 2016, por ejemplo, China usó más concreto que Estados Unidos durante todo el siglo XX. El mensaje clave aquí es, la producción de acero, hormigón y plástico genera emisiones de gases de efecto invernadero, pero puede haber un lado positivo. El acero, el hormigón y el plástico están a nuestro alrededor. Es difícil imaginar la vida sin ellos. Cada vez que construimos nuevas ciudades o ampliamos las actuales, necesitamos cantidades masivas de estos materiales. Desafortunadamente, producirlos requiere una gran cantidad de carbono y calor, generados por, lo has adivinado, la quema de combustibles fósiles. El acero, una aleación de hierro y carbono, libera naturalmente parte de ese carbono durante su fabricación. Además, debe calentarse a temperaturas increíblemente altas, temperaturas que son difíciles de crear solo con electricidad. En este momento, calentar combustibles fósiles es una forma barata y fácil de fabricar acero, pero también significa que una tonelada de acero genera 1,8 toneladas de dióxido de carbono. La producción de hormigón también utiliza combustibles fósiles para generar calor y carbono de manera económica y eficiente. En particular, el cemento, un componente clave del hormigón, requiere la quema de piedra caliza, que se compone de calcio más carbono y oxígeno. Todo esto se suma a una sombría proporción de 1 a 1, una tonelada de cemento equivale aproximadamente a una tonelada de emisiones de dióxido de carbono. Los plásticos, que pueden tener la peor reputación, pueden tener un lado positivo en el futuro. Todos los plásticos contienen carbono. De hecho, son un excelente lugar para almacenar carbono. La mitad del carbono que se crea al fabricar plástico entra en el propio plástico. Y el plástico es notoriamente malo para descomponerse, lo que significa que el carbono no irá a ningún lado durante mucho tiempo. El problema es que actualmente obtenemos el carbono para el plástico mediante el uso de combustibles fósiles, por lo que fabricar plástico es barato. Pero ese no tiene por qué ser el caso. Cuando se trata de formas alternativas y asequibles de crear carbono, ya existen algunas posibilidades interesantes. Una de ellas es la tecnología de captura de carbono. Teóricamente, podríamos capturar y utilizar las emisiones de carbono de una central eléctrica. Esta tecnología ya existe, pero no es ni de lejos tan barata y eficaz como los combustibles fósiles.
Sin embargo, con la cantidad adecuada de esfuerzo y financiación, podría ser una verdadera fuente alternativa de carbono. Con respecto al plástico, el uso del carbono capturado podría convertirlo en un producto de emisiones netas negativas. Estaríamos extrayendo y almacenando más carbono dentro del plástico del que liberaríamos. ¿No sería algo? Podemos reducir las emisiones de la industria alimentaria si vivimos de forma más consciente. Le sorprenderá saber que nuestras prácticas alimentarias generan más emisiones nocivas que nuestras prácticas de transporte. Sin embargo, con el 19% de los 51.000 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero, la forma en que cultivamos las cosas ocupa el tercer lugar. Esto demuestra que las emisiones nocivas pueden llegar de formas inesperadas. Por ejemplo, es posible que sepa que el ganado produce una gran cantidad de metano, uno de los gases de efecto invernadero más dañinos en términos de contribuir al aumento de las temperaturas. Pero, ¿sabías que tirar comida también contribuye de manera importante? Cuando los alimentos se pudren, también producen metano. Y tiramos muchos alimentos cada año, el equivalente a 3,3 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, para ser exactos. El mensaje clave aquí es, podemos reducir las emisiones de la industria alimentaria si vivimos de manera más consciente. Otra causa oculta de las emisiones relacionadas con los alimentos son los fertilizantes. La introducción de fertilizantes sintéticos en las décadas de 1960 y 1970 supuso un punto de inflexión. De repente, la gente pudo cultivar cereales y verduras en lugares donde antes era imposible. El hambre en el mundo se hundió. Sin embargo, este anticipo tuvo un costo. En primer lugar, la fabricación del fertilizante requiere amoníaco, que generalmente se produce mediante la quema de gas natural. En segundo lugar, el fertilizante contiene tanto nitrógeno que las plantas no pueden absorberlo todo. Por lo tanto, se escurre, causa contaminación y se escapa al aire. Eso no es bueno. El nitrógeno es 265 veces peor que el dióxido de carbono en lo que respecta a sus efectos en el calentamiento global. Como resultado, los fertilizantes representan alrededor de 300 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Los científicos ya están trabajando para crear fertilizantes mejores y menos dañinos. Pero también está el tema de la deforestación. Si bien las emisiones causadas por la cría de plantas y animales representan el 70% de las emisiones de la industria alimentaria, el 30% restante se debe a la tala de bosques para dejar espacio para el ganado, el cultivo de alimentos o el combustible. En Sudamérica, es principalmente para ganado. En Nigeria, donde casi el 60% de los bosques han sido arrasados en las últimas décadas, la razón es crear carbón vegetal. En Indonesia, la deforestación es el resultado del floreciente negocio del aceite de palma. Cuando el problema difiere de un lugar a otro, puede ser difícil encontrar soluciones, por lo que necesitamos un enfoque global y coordinado si tenemos alguna esperanza de llegar a cero. Los gobiernos deben ofrecer incentivos a los agricultores para que adopten nuevas prácticas. Sin embargo, nosotros, como consumidores, podemos hacer nuestra parte comiendo menos carne, desperdiciando menos alimentos y apoyando a las empresas que emplean prácticas limpias. Las opciones de transporte sostenible incluyen combustibles limpios que tienen precios elevados. En términos de costos, podemos considerar las primas verdes para entender exactamente qué es lo que hay que cambiar para reducir nuestras emisiones. Básicamente, las primas verdes destacan las diferencias de costos entre las prácticas actuales y las prácticas limpias que nos llevarán a cero. Por ejemplo, la fabricación de una tonelada de hormigón cuesta actualmente alrededor de $125. Con la tecnología de captura de carbono, ese costo oscilaría entre $219 y $300. Eso significa que la Premium Verde, en su nivel más alto, representa un aumento del 140%. Esta diferencia demuestra que la tecnología de captura de carbono necesita más financiación e investigación para convertirse en una opción económicamente viable.
Ahora, veamos el tipo de primas ecológicas que se interponen en el camino del transporte limpio. El mensaje clave aquí es, las opciones de transporte sostenible incluyen combustibles limpios que tienen precios elevados. Ya has aprendido que el petróleo es mucho más barato que los refrescos. Para que conste, también es más barato que la leche y el zumo de naranja. Sin embargo, este hecho no debería disuadirnos de buscar alternativas de combustible limpio. Al igual que la electricidad, el transporte es un área en la que hemos avanzado un poco. Considere el transporte público en Shenzhen, China. Se han electrificado todos los 16,000 autobuses de la ciudad. En el caso de los vehículos que recorren distancias cortas, como autobuses, taxis o camiones de basura, es fácil configurar estaciones de carga y utilizar un sistema totalmente eléctrico. Pero debemos tener cuidado, aún queda la duda de si la electricidad proviene de una central eléctrica que quema combustibles fósiles o utiliza fuentes limpias como la eólica o la solar. En otras situaciones, como el transporte de larga distancia, no es tan fácil. Recuerde que las baterías son pesadas. De hecho, para producir la misma energía que la gasolina, la batería tendría que ser 35 veces más pesada que la gasolina. Eso es mucho peso para moverse. Por lo tanto, lo que funciona para un autobús o un camión de basura, no necesariamente funciona para un avión, un buque de carga o un camión de larga distancia. Ahora veamos los diferentes combustibles, específicamente, los biocombustibles avanzados y los electrocombustibles. Los biocombustibles avanzados obtienen su energía de plantas que son subproductos de las prácticas agrícolas. Una de las grandes ventajas es que podrían funcionar como combustibles sin cita previa, lo que significa que podrían funcionar en los automóviles actuales, sin necesidad de cambios. Los electrocombustibles, o combustibles de hidrocarburos, también son combustibles de entrega inmediata. Estos funcionan capturando dióxido de carbono de la atmósfera, y utilizando electricidad para combinarlo con el hidrógeno del agua. Esto, por supuesto, requeriría electricidad limpia. Como ya es caro producir hidrógeno sin emitir más carbono, esta es la opción de combustible sin cita previa más cara. Si bien los biocombustibles avanzados cuestan un poco más del doble que la gasolina, con una prima verde del 106%, los electrocombustibles tienen una prima verde del 237%. Claramente, estas son dos innovaciones que necesitan más atención y financiación para reducir sus costos. Hay medidas inmediatas que podemos tomar para reducir las emisiones de calefacción y refrigeración. A medida que las personas de todo el mundo se hagan más ricas, viajarán más, comprarán más alimentos y vivirán en hogares equipados con calefacción y aire acondicionado. En este momento, en todo el mundo, hay 600 millones de unidades de aire acondicionado en uso. La mayoría de ellos se encuentran en los países ricos, no en los lugares más calurosos del mundo. Para 2050, se espera que esa cifra aumente a 5.000 millones. Actualmente, la calefacción y el aire acondicionado representan el 7% de los 51.000 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, como podemos ver, es probable que ese número aumente en un futuro próximo. En lugares como México, Brasil, Indonesia e India, las ventas de unidades de aire acondicionado ya han aumentado considerablemente en los últimos años. El mensaje clave aquí es, hay medidas inmediatas que podemos tomar para reducir las emisiones de calefacción y refrigeración. El aire acondicionado es un buen ejemplo de un problema que se puede solucionar. Uno de los mayores problemas de la climatización es que la mayoría de los países no establecen estándares mínimos de eficiencia energética. Por supuesto, la gente tiende a comprar modelos más baratos, que a menudo tienen una eficiencia muy baja. Si se actualizaran las políticas, la demanda de energía causada por las unidades de aire acondicionado se reduciría un 45% para 2050. En cuanto a la calefacción, las estadísticas muestran que los hornos y los calentadores de agua son responsables de un tercio de todas las emisiones generadas por los edificios del mundo. Y,
en su mayor parte, funcionan con combustibles fósiles, por lo que no podemos solucionar este problema simplemente cambiando a electricidad limpia. Pero hay buenas noticias. En muchos lugares, es posible reemplazar los calentadores y hornos de gas actuales por una bomba de calor eléctrica. Básicamente, funciona como su refrigerador, bombeando aire caliente al exterior durante el verano y al interior durante el invierno. La ventaja es que, a la larga, puedes ahorrar bastante dinero instalando una bomba de calor eléctrica. Si observamos el costo promedio de la calefacción y el aire acondicionado en Providence, Rhode Island, se reducirían los costos en un 22% en un período de 15 años. En Houston, Texas, ahorrarías un 27%. Llegar a cero requerirá cambios en la política gubernamental y la cooperación internacional. Como habrás deducido, hay muchos pasos que se interponen en nuestro camino hacia cero emisiones. Pero también queda mucho trabajo por hacer para adaptarnos y prepararnos para el cambio climático que ya está en marcha. Necesitamos crear mejores sistemas de alerta temprana para las inundaciones inminentes, las marejadas ciclónicas y el aumento del nivel del agua. También necesitamos empezar a construir viviendas más eficientes desde el punto de vista energético, y actualizar nuestra infraestructura para dar cabida a la energía limpia. Si crees que todo esto va a costar mucho, tienes razón. Pero también dará sus frutos en gran medida. Las estimaciones sugieren que invertir 1,8 billones de dólares en la prevención de desastres climáticos generará 7 billones de dólares en beneficios en un período de solo 10 años. Es dinero inteligente. Pero, como ya puedes sospechar, se necesitará cierto apoyo del gobierno, a nivel internacional. El mensaje clave aquí es, llegar a cero exigirá cambios en la política gubernamental y la cooperación internacional. En lugares como Alemania y Dinamarca, se han producido grandes avances en la energía eólica y solar solo en los últimos años. Gracias a la financiación del gobierno, junto con las políticas e incentivos que han ayudado a impulsar un mercado competitivo para las energías alternativas, los precios han bajado de tal manera que las primas verdes de estas energías se están acercando a los combustibles fósiles. Algo similar debe ocurrir con la captura de carbono, los biocombustibles y otras tecnologías para ayudarnos a alcanzar cero emisiones para 2050. También necesitamos establecer normas mínimas mundiales sobre emisiones, con más y mejores incentivos para las empresas que cumplan con esas normas, y sanciones fiscales para las empresas que no las cumplan. En cuanto a los ciudadanos individuales, debemos actuar. Escriba a sus representantes electos y exija que se destinen recursos a mejorar la infraestructura y financiar nuevas soluciones. Si eres director ejecutivo o líder empresarial, sé uno de los primeros en adoptar las nuevas tecnologías de energía limpia e impone tu propio impuesto al carbono a las divisiones que no cumplan con tus estándares mínimos internos. Por último, no se conforme con reducir para 2030. Si establecemos este tipo de objetivos a medio camino, seguramente nos volveremos miopes y complacientes. Tenemos que llegar a cero para 2050. Y si nos mantenemos concentrados, exigimos que se tomen medidas y dedicamos nuestros recursos a las tecnologías adecuadas, podemos lograrlo.